Bueno, yo creo que lo que hay que discutir de nuevo es este mito de la clase trabajadora como sujeto de cambio, como sujeto histórico que es capaz de portar una sociedad nueva, que tiene de actualidad hoy, que se mantiene de las viejas tesis y que hay que renovar de las mismas, ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que retomar dos hipótesis que lanzaban los clásicos del movimiento obrero sobre las capacidades y potencialidades que tenía la clase trabajadora para transformar la sociedad y para de alguna manera hacer un envite político a la clase dominante, ¿no? La primera era aquella fascinación por la huelga. ¿Sí? La huelga era capaz de desvelar, de retratar, de escenificar de alguna manera el conflicto entre clases sociales. La huelga era capaz de parar la producción y no había otra clase social que fuera capaz de parar la maquinaria de una sociedad. Y algunos teóricos, la militante revolucionaria alemana de origen polaco, Rosa Luxemburg, fascinada por esto, teorizaba que era la sucesión de huelgas continuadas con las experiencias acumuladas y organizadas cada vez mejor, que se sucedían de los centros de trabajo, pero al final tenían una impronta política porque eran ya huelgas políticas, eran huelgas generales, ya no eran huelgas solo en el centro de trabajo, no se era solo capaz de parar una maquinaria de producción concreta, sino que era un desafío político, y aquellos que habéis participado en una huelga general sabéis que ese es un día especial, es un día en el que no solo se para la producción, es un día donde las relaciones de poder no están tan claras, están mucho más diluidas, las fronteras de quién manda o quién no manda en una ciudad durante el desarrollo y el transcurso de una huelga general es algo que es apasionante, ¿no? Yo creo que, no sé, en la vida de un militante no sé si hay algo más apasionante que una huelga general, ¿no? Al menos siempre lo he vivido así, ¿no? Es un día donde la calle es nuestra, ¿no? Y claro, la otra parte también te dice no es tuya, y bueno, pues ahí está en que han organizado mucho mejor el recorrido anterior de esa huelga, ¿no? Entonces yo creo que Rosa Luxemburg tenía esa idea, ¿no? Es decir, aquellos que producen, que son capaces de parar la producción, también tienen en su seno la capacidad de dar el salto político y por lo tanto de tomar las relaciones de poder, y esa es la clase trabajadora. Quizás el primer gran mito de la clase como portador de la posibilidad de transformación social, ¿no? La segunda tiene que ver, y muy relacionada con esta, con una metáfora, ¿no? Que es la metáfora que utiliza Tere cuando habla de el agua que sale por el grifo, el pan que amanece todas las mañanas, el aula que amanece limpia para que el profesor entre. Es decir, la gente que construye la sociedad en el día a día, que hace que las cosas funcionen. Sin esa gente la sociedad no funciona, por lo tanto esa gente debería desembarazarse de alguna manera de aquellos que se apropian del trabajo ajeno, y que esa misma gente organizada, sin la necesidad de aquellos que tienen la propiedad de los medios, puede hacer que la sociedad funcione, pero esta vez repartiendo mucho más igualitariamente el resultado de dicho trabajo, priorizando las necesidades de la gente frente al lucro privado, etcétera, etcétera. Bueno, creo que a mí esa metáfora me gusta porque frente a aquellos que se han elegido como portadores de la pedagogía política y del discurso, a mí me parece que en el fondo ese discurso que parece muy simple tiene una carga política que es enorme. Sin embargo, me parece que esto es limitado, es decir, bueno, yo comparto estas dos cosas, pero me parece que es muy limitado para describir por qué sigue siendo necesario hablar de clase trabajadora como portadora de un sujeto histórico de cambio. Me parece limitado. ¿Cuál es para mí el potencial fundamental que tiene la clase trabajadora? Pues el potencial fundamental es que es el único que es capaz de construir una cierta transversalidad. Y meto la discusión polémica, ¿no? Que estamos en la discusión de la transversalidad últimamente. Pues bueno, hay una transversalidad vacía, interclasista, que no se sabe hacia dónde empuja. Cualquier relato es válido aunque no tenga ningún sustrato material debajo, no describa nada, solo parece que el relato, la narrativa, cualquier tipo de discurso constituye un sujeto político y no es real. El único que es capaz de constituir relatos de la vida cotidiana, de las opresiones de la vida cotidiana, y por lo tanto proyectar una sociedad sin dichas opresiones, para mí el único que es capaz de articular eso es la clase trabajadora. Y me explico. Yo creo que hay muchísimas opresiones que son preexistentes al capitalismo mismo. Es decir, el patriarcado, por ejemplo.
que además durante mucho tiempo, incluso desde el marxismo, incluso del movimiento obrero, fue algo como apartado, ¿no? Es decir, bueno, las mujeres que nos dividen, ¿no? Nos plantean cosas sobre sus condiciones de trabajo, sobre su sexualidad, etcétera, etcétera, que nos dividen. Cuando hagamos la revolución, lleguemos al socialismo, tengamos una sociedad nueva, claro, eso no va a estar. Entonces, ¿para qué se ocupan de esas tareas ahora? ¿Por qué no meten esos debates ahora, no? Claro, es al revés, ¿no? Es decir, tú cuando no eres capaz de en tu proyecto portar la liberación de otro y permitir que ese tipo de opresiones sigan, tú eres el que estás dividiendo, no el que se levanta para denunciar su situación, ¿no? Igual con el medio ambiente, ¿no? Hay algunos que nos plantean, bueno, cuando lleguemos a una sociedad nueva, planifiquemos los recursos, etcétera, etcétera, pues no habrá problema con el medio ambiente porque, bueno, la planificación económica lo arregla todo. Bueno, hagamos un balance de la planificación económica también en algún momento, de las dificultades que tiene eso, pero bueno, si tú no has trabajado durante tiempo cómo reconciliarte con la naturaleza, cómo convivir con ella, cómo también tener prácticas cotidianas en la medida de lo posible, en tu margen de maniobra en relación al planeta de otra manera, pues no creo que tú cuando, por arte de magia no va a ser, cuando llegues a tomar el poder entonces arreglas todos los problemas. Creo que no va a ser así. O la opresión racista, o opresiones de otro tipo cultural, o de diversidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene la clase trabajadora? Porque hay algunos que dicen, bueno, todo ese magma de opresiones, algunas muy anteriores al capitalismo mismo y otras ciertamente novedosas, todas están en igualdad de condiciones y pueden constituir una multitud que no tienen por qué articularse y se puede constituir en sujetos de cambio. A mí me parece que eso es un error, tan error como lo primero, que es la clase trabajadora lo es todo y el resto de opresiones son secundarias, ¿no? Sí están, pero bueno, no hay que darle la importancia, no le podemos dar tanta importancia como a la clase trabajadora misma. Y yo creo que son dos errores simétricos. La virtud que tiene la clase trabajadora es que es capaz de articular un sujeto histórico, un bloque histórico de cambio, es decir, un conjunto de alianzas en la que se explica que todos tenemos un enemigo común y en la que todos contra ese enemigo común todos salimos ganando. Algunos salen más ganando que otros, pero todos ganan de alguna manera. Es decir, el conflicto capital-trabajo es capaz de decirle a todos, luchando contra la lógica capitalista, que vampiriza todas las opresiones persistentes, se aprovecha de ellas y las alimenta, se aprovecha del machismo y lo alimenta, alimenta el ecocidio, ¿no? La voracidad contra los recursos, contra el planeta, produce y acumula cada vez más rápido, ¿no? Se alimenta del racismo persistente, incluso el capitalismo mismo, y bueno, yo creo que la virtud del conflicto capital-trabajo es que le dice a todos, es capaz de construir una transversal solidaria. Esa es la transversal interesante. Es decir, todos, si luchamos contra el capitalismo, todos de alguna manera salimos ganando, ¿no? Es decir, es capaz de constituir la clase trabajadora un bloque histórico de cambio. Un bloque histórico es bloque porque no es clase trabajadora, ni todas las opresiones se reducen a la capital trabajo, no es verdad. Existen un montón de opresiones de vivencia. Hoy una chica marroquí o de origen argelino en Francia a lo mejor trabaja en un Pizza Hut, pero su primera percepción no es como clase trabajadora. Su primera percepción es que para entrar y salir de su barrio hay un policía todos los días pidiéndole el carnet de identidad porque es musulmana. Y entonces esa es su primera indignación, eso es lo primero que quiere quitar de su vida. Y a lo mejor después comprende que también es clase trabajadora porque hoy existe una clase trabajadora mestiza, atravesada, otra vez la transversal, por múltiples opresiones, ¿no? Es decir, bueno, pero ese es el sentido para mí y no veo que haya otro sujeto que pueda ponerse en el centro, construyendo esa diagonal solidaria como que no sea la clase trabajadora. No creo que haya otro que le pueda decir a los demás, oye, si luchamos contra esto, otro unificador, otro cemento, ¿no? Todos salimos ganando, no lo veo. Y más allá de los relatos y narrativas y otras épicas que se quieran constituir, debajo tiene que tener un sustrato material, una realidad, ¿no? Y bueno, ahora bien, yo creo que hay un problema con la clase trabajadora. Hoy hay más asalariados que nunca en la historia del mundo. No todos los asalariados son clase trabajadora y hay mucha clase trabajadora que no es asalariada. Eso es otro debate, pero bueno, sabemos que un porcentaje enorme de los asalariados sí son clase trabajadora y hay 3.000 millones de asalariados en el mundo. Y en cambio hay menos conciencia de clase, yo creo, que nunca en la historia. O sea, no existe esa conciencia, no existe esa identidad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no hemos llegado a
a perder esa identidad o esa conciencia, porque al final los sujetos pueden existir objetivamente, pero si no se movilizan, no portan un proyecto, no lo ponen encima de la mesa, no son sujetos políticos. La clase trabajadora es clase no solo porque lo sea objetivamente, no solo porque exista explotación económica, sino porque es capaz de articularse políticamente, porque es capaz de movilizarse, porque es capaz de proponer, porque es capaz de hacer un discurso propio y proponérselo al resto de sujetos, ¿no? Porque es capaz de ser el mejor populista, es decir, dicotomizar el campo político entre los de arriba y los de abajo. Yo creo que la clase es el que mejor puede dicotomizar el campo político, ¿no? Yo creo que al final algunos nos vamos a convertir en los mejores populistas, ¿no? Vamos a ser maestros después de aprendices, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ese es el problema. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues yo creo que han mutado varias cosas en el transcurso de los últimos decenios. El primero es que la vieja identidad de clase se constituía fundamentalmente a partir de algo que ha desaparecido, se ha trasladado, sobre todo se ha trasladado hacia Asia, que era la fábrica. La fábrica era un lugar de articulación de la identidad, y no solo de la gente que trabajaba en la fábrica. Es decir, en Cádiz toda la gente se referenciaba, toda la ciudad se referenciaba en el astillero. Cuando la gente del astillero salía a pelear, no solo se identificaba la gente del astillero y su familia, se identificaba toda la ciudad, porque la ciudad entendía que si ganaba el astillero, que si ahí no se perdían puestos de trabajo, si se mejoraban las condiciones laborales, toda la ciudad ganaba. Entonces, digamos, en la vieja lógica productiva fordista, la fábrica donde iban a trabajar miles de trabajadores a la misma hora, salían a la misma hora, comían a la misma hora, tenían los mismos tipos de contratos, vivían muy cerca de la fábrica, es decir, el barrio era un lugar de continuidad de las conversaciones, de los mitos, de las relaciones. Eso ha sido duramente golpeado. Y hoy nos hemos encontrado que la forma de producir nueva ha fragmentado mucho a la clase trabajadora. Yo antes de entrar cómo ahora, y yo creo que eso tiene que ver con el tipo de conflictos que tenemos encima de la mesa, cómo se ha fragmentado esa lógica productiva y por lo tanto cómo se ha fragmentado a los trabajadores, también tengo que decir una cosa. La fábrica era el lugar de construcción de identidad de clase, pero no era perfecta. Es decir, yo no la mitifico. ¿Por qué? Porque la fábrica también era un lugar donde se construía una identidad de clase un tanto machista. Es decir, era el hombre varón de mono azul, y donde la mujer no tenía de hecho los sindicatos en la época más industrial estaban muy masculinizados y las mujeres jugaban un papel muy irrelevante dentro del mundo sindical. Además era muy productivista. Hay que ver, por ejemplo, en Francia, el Partido Comunista Francés, que sigue siendo una cierta ascendencia dentro de CGT, como Comisiones Obreras aquí, sigue defendiendo las nucleares. ¿Por qué? Porque los trabajadores de las nucleares, quieras o no, cuando se sindican, entienden que su vida está muy asociada a la producción de la energía nuclear. Y además había una especie de mito de la producción industrial, ¿no? Entonces pues yo creo que también eso. Y tercero, era una identidad, y voy a ser un poco provocador, un poco reformista. Es decir, tú lo que pedías de alguna manera en esa construcción de identidad y a través de la construcción del sindicalismo, que era el elemento primario donde entraban en contacto los trabajadores, era aumentos salariales. Y ojo, eran justos. Y ojo, suponía un desafío. Y ojo, elevaba el nivel de conciencia. Pero al final también te integrabas poco a poco en la lógica del consumo, de la sociedad. Bueno, es una dialéctica, una contradicción. Es decir, yo creo que había que apostar por eso, había que apostar por mejorar los salarios, las condiciones de trabajo y demás. Pero la contrapartida era que tú te integrabas cada vez más en la lógica del propio sistema. Y hay una cosa que para mí es muy sintomática de esto. Conozco a muchos compañeros nuestros que en su momento eran delegados sindicales, ¿no? Compañeros de la Liga Comunista Revolucionaria eran delegados sindicales, porque la gente cuando llegaba a las elecciones te votaba, a las elecciones sindicales. ¿Por qué? Porque este no nos va a fallar en la vida. Este no se va a vender a la empresa en la vida. El más honesto, el más combativo, cuando haya que salir a defender, nos lleva a todos como el tirachinas. Pero cuando llegaban las elecciones generales votaban al PSOE. Esos mismos trabajadores que te votaban en las elecciones sindicales a ti, cuando llegaban las elecciones generales no te votaban. O sea, te presentaban igual, pero con una papeleta política y a ti en las elecciones no te votaban. Solo para las elecciones sindicales. Claro, porque el tipo de identidad o de conciencia que se construía
era en el fondo muy ir consiguiendo cosas dentro de una lógica del sistema, pero no de alguna manera se aspiraba a una transformación de la sociedad. Segunda cosa que yo creo que afectó mucho la identidad, el ocaso de los proyectos colectivos. Es decir, de alguna manera la caída del muro de Berlín, de lo que supuso la Europa del Este, el balance que hace la gente normal y corriente de aquello, golpea seriamente las conciencias de la gente y bueno, pues yo creo que pierde crédito los grandes proyectos colectivos. La socialdemocracia se adapta al capitalismo, al neoliberalismo incluso, y bueno, eso es aprovechado en tercer lugar por la introducción de un discurso, de una práctica, de unas políticas neoliberales que van a generar hegemonía entre la clase trabajadora. Del ocaso de los proyectos colectivos, lo que se va a derivar en muchos casos es sálvese quien pueda, el individualismo. Tú eres el propio héroe de tu vida, no existen salidas colectivas, la lucha colectiva no te conduce a ningún sitio, y en este contexto de precariedad, de fragmentación, etcétera, etcétera, lo más importante es que tú salves, te busques las habichuelas. Y además a un sector de la clase trabajadora se le podía optar, al menos ideológicamente, con el mito de la clase media. Es decir, ya no existen las clases sociales, no nos medimos por una relación social en cuanto a la capacidad de poder que yo tengo contigo en el centro de trabajo, sino a la capacidad de consumo, aunque el consumo venga por el crédito, ¿no? Pero bueno, si tú eres capaz de endeudarte, de acceder al crédito, de consumir, bueno, pues tú piensas que las clases sociales se han disuelto y bueno, pues eres parte de ese gran fragmento social que serían las clases medias, las que tienen capacidad de consumo. Todo eso diluye la identidad y diluye la capacidad de proponer algo nuevo, ¿no? En todo ese marasmo, además, pues ya digo, la fábrica desaparece y aparece otro tipo de producción muy distinta que nos fragmenta a todos. Aparece la subcontratación, que no es un fenómeno eterno, no es verdad, es decir, es un fenómeno que busca una lógica de fragmentación de los trabajadores, de fragmentación de la producción, pero también de fragmentación de la organización de los trabajadores. Aparecen los fenómenos just in time, es decir, la producción justo a tiempo, el Inditex, quizá el paradigma de esto. Yo todas las semanas, de alguna manera, hago un inventario de lo que se ha vendido, de esto se ha vendido más, y le digo a la maquila que está en Honduras que produzca más de esto. La maquila contrata más mujeres para producir esto, de esto vendo menos, y le digo a la maquila que tengo en Marruecos que produzca menos de esto y contrato menos mujeres esa semana, y a la semana siguiente se contratan más mujeres y a la semana siguiente menos mujeres. Trasladas el riesgo a los trabajadores porque tu producción se ajusta a demanda en tiempo real, y los trabajadores, que tendrán otro tipo de condiciones mucho más flexibles, donde el despido y la contratación son mucho más fáciles, no tienen ninguna capacidad de organizarse. Es decir, no hay, ¿no? Entonces al final tenemos una fractura entre los trabajadores públicos y los privados, entre los que tienen contrato indefinido y los que tienen trabajo temporal, los que son de la casa y los que son de las contratas, y después más la fragmentación cultural, de género, etcétera, etcétera. Tienes una clase trabajadora totalmente fragmentada, una precariedad laboral impresionante, donde además han ido privatizando servicios públicos que antes suponían una inyección de renta que no solo venía del salario, era un salario de tipo indirecto. Todo eso, en todo ese magma, pues lo que aparece es el miedo, la incapacidad de organizarnos en los centros de trabajo, de encontrar respuestas para no acabar despedido a la primera de cambio cuando intentas organizarte sindicalmente. Aparece el corporativismo sindical, crece en esos contextos. Es decir, si aquí en mitad de toda esta crisis, yo con los míos, yo intento salvarme, aunque sé que será a costa de otro. Y incluso el amarillismo sindical, es decir, cosas como Fetico, crecen en ese contexto. Bueno, prefiero el paternalismo de la empresa, que si yo soy más dócil y me ven como que soy activo con ellos, pues tendré más posibilidades de sobrevivir que si me meto ahora a pelear sindicalmente y a hacer un desafío a la empresa. Entonces, bueno, Fetico se explica de manera por el miedo, en parte, por la insolidaridad, pero también por el miedo, ¿no? Es decir, el paternalismo de la empresa es capaz de absorber la indignación y convertirla en sumisión, por así decirlo, ¿no? Yo creo que, para ir un poco liquidando el tema, creo que es importante que aquellos que queremos transformar radicalmente el mundo, no solo podemos plantear proyectos políticos electorales, sino que tenemos que construir un relato de los de abajo. Y ese relato no se construye simplemente con noticias de prensa, con discursos en los parlamentos, sino que se constituye cuando
las condiciones invisibles de trabajo de la gente se hacen visibles, se ponen encima de la mesa, es decir, con movilizaciones, con huelgas, con eso empieza a construirse un relato distinto y empiezan a desnudarse de nuevo las contradicciones del sistema. Ahora bien, cuando los anticapitalistas intervenimos en esos conflictos, yo creo que hay varias cosas que para mí son importantes, y aquí hay algunas que, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Es decir, la primera es que estamos en un contexto muy difícil y creo que cuando no logramos victorias sindicales solemos retroceder en los sitios. Es decir, es muy importante que las estrategias sindicales acaben en victoria, porque cuando acabas en victoria consolidas el colectivo, consolidas la experiencia, te vuelves creíble, eres capaz de atraer más compañeros, eres capaz de atender a otros conflictos. Cuando acabas en derrota, se te deshacen un montón de cosas por el camino. Entonces yo creo que bueno, a mí me parece una irresponsabilidad, lo voy a decir aquí, por parte de las direcciones sindicales, creo que así todas las direcciones sindicales no dan la importancia al conflicto de Movistar, que está aquí. Es decir, era la primera vez que un colectivo tan grande de precarios que visibilizaban todo lo que había sido el chanchullo de las privatizaciones, el chanchullo de la subcontrata, las condiciones laborales, y que era un colectivo enorme, que no le diéramos importancia a aquello, que incluso las organizaciones políticas no le dieran importancia a aquello, porque una victoria allí hubiera marcado un antes y un después. Una derrota ahí, que yo pienso que hemos acabado una derrota, aunque haya brasas y que esas brasas deben servir para mantener las llamas en el futuro, ¿no? Pero esa derrota nos va a pesar y eso va a tener una traducción sindical. Segundo, yo creo que la defensa de nuestro sindicalismo tiene que ser de base democrático, combativo, independientemente del sindicato que lo lleve. Es decir, yo creo que hay que aplaudir a todas las organizaciones sindicales, a todos los delegados sindicales, a todos los conflictos, los dirija, que lo haga de esa manera. El tiempo del sectarismo sindical yo creo que se ha acabado. Es decir, yo creo que hay colectivos que buscan su primera experiencia en comisiones obreras, hay algunos que lo buscan en UGT, hay algunos que lo buscan en CGT, hay algunos que lo buscan en el SAT. ¿Qué tenemos que defender? Aquellos que se dirigen así, donde los trabajadores cuentan, donde hay una dinámica combativa y no a espaldas de los trabajadores, donde lo primero no es la negociación con la empresa a espaldas de los trabajadores y después se le consulta a los trabajadores. No, al revés. Es decir, se tejen las estrategias con los currantes. Entonces, a mí me da igual si eso lo hace un sindicato X, que lo hace un sindicato Y, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo y hay que tener unidad de acción con todos los trabajadores, unidad de acción. Evidentemente, cuando eso nos pasa hay que denunciarlo y hay que desbordar los marcos que haya. Pero hoy hay delegados sindicales magníficos, democráticos, combativos, asamblearios en todos los sindicatos. Hay que decirlo también así. Evidentemente, en algunos sindicatos hay más burocracia sindical que en otros, pero en algunos sindicatos también hay más proyección en el mundo del trabajo que en otros. Entonces, yo creo que lo importante es la unidad de acción con esta orientación. Es lo que creo que esto es difícil, porque sé que hay tensiones con esto, pero lo que hay que denunciar es el modelo sindical ahora mismo. Pero cuando hay un modelo sindical bueno, venga de donde venga, hay que pelear porque esa pelea salga victoriosa, porque nos va la vida en ello. Bueno, yo creo que como he hablado mucho, el sindicalismo no lo soluciona todo. En la constitución de un sujeto histórico de cambio, la gente que pelea en los sindicatos, la gente que pelea en los centros de trabajo, no automáticamente piensa en una sociedad distinta. Creo que hacen falta organizaciones que estén pegadas en los centros de trabajo, que trabajen con los sindicalistas, que trabajen en sus peleas, que hagan la experiencia con ellos, que resolviendo los problemas cotidianos, la reivindicación inmediata de los trabajadores, proyecten algo de la sociedad a la que aspiramos. Yo creo que en eso la anticapitalista debe ser imprescindible, como tantas otras organizaciones revolucionarias, pero yo creo que la proyección sigue siendo necesario una sociedad distinta, donde no solo peleemos por las migajas, sino que nos quedemos con el pastel. Pues yo creo que eso hay que plantearlo, pero eso no nace automáticamente, espontáneamente de las luchas. Hay que acompañar a los sectores más avanzados de esas peleas para hacer esa discusión. Yo creo que eso es importante, y es importante hacer un debate que hoy yo no pensaba traer aquí porque se me va a alargar mucho, que es una duda que tengo, una duda existencial, que es cómo ligar esto con el trabajo reproductivo. Es decir, todo lo que hemos hablado es trabajo productivo, pero el sistema no se mantiene sin el trabajo reproductivo. Y no sé cómo se incorpora eso a la lógica sindical. A lo mejor es que la lógica sindical no lo tiene que atrapar todo, y para eso hace falta una lógica más política, más amplia, ¿no? Pero hay una parte del trabajo reproductivo que se ha sacado, digamos, del hogar,
pues vía servicios públicos o vía negocio privado, pero hay una parte importantísima que no, y que sigue la lógica de producción y de acumulación capitalista y que recae fundamentalmente sobre las espaldas de las mujeres. Creo que eso sería también importante que lo abordáramos. Creo que a lo mejor no hay que abordarlo en una perspectiva sindical, pero no podemos decir que la clase trabajadora es exclusivamente la que porta un proyecto de cambio, solo la que está ligada a lo productivo. Yo creo que de alguna manera esa discusión está pendiente, hay que hacerla con unas gafas más violetas, creo, toca hacerlo con gafas violetas y toca quizás un tema específico, ¿no?, de economía feminista, pero es importante. Yo creo que si de alguna manera llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, que decía Durruti, pues yo creo que lo que toca es, por lo menos en los centros de trabajo, una millonésima parte de ese mundo nuevo que traemos en nuestros corazones, llevarlo a nuestro centro de trabajo, es decir, construir espacios de nuevo donde nos identifiquemos uno y otro, que la gente de las contratas, que la gente de la casa vuelva a trabajar con la gente de las contratas, que construyamos solidaridad, que la fragmentación que ha construido el capital nosotros la desmontemos. Es decir, yo creo que en el plano sindical lo que toca no es el compartimento estanco, sino las uniones territoriales deben volver a tener importancia, o las uniones donde coopera el capital en polígonos industriales, pues una sección sindical del conjunto del polígono. Yo me he encontrado con compañeros de ingenieros, de astilleros, que estaban en una federación de servicios de comisiones obreras y por eso mismo no se veían nunca con los compañeros del astillero, que estaban en la Federación del Metal, y estaban trabajando en el mismo espacio físico. Eso no tiene sentido. Yo creo que si de alguna manera queremos volver a recuperar identidad de clase, hay que darle marcha atrás a todos los mecanismos de fragmentación que ha construido el capitalismo, y nos tenemos que de alguna manera volver a encontrar, identificarnos unos y otros en pie de igualdad. Eso yo creo que es la tarea que toca ahora, y me parece que los conflictos que se han puesto encima de la mesa, muchos de los que venís sois de contrata, de servicios externalizados, yo creo que son, bueno, pues forma parte de la nueva ola de precarios, algunos muy precarias fundamentalmente, pues que están poniendo encima de la mesa ese tipo de problemas que el sindicalismo no ha abordado en los últimos 20 años, que toca volver a abordar si queremos volver a construir una mínima identidad de clase, ¿no?